Algunas historias empiezan con un ruido en la oscuridad, otras con una sombra que se desliza justo fuera de nuestro campo de visión. Esta noche, escucharás relatos de aquellos que enfrentaron lo inexplicable, y no todos vivieron para contarlo. Criaturas ocultas, llamadas que nunca debieron responderse y secretos que desafían la razón. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. El aire estaba espeso y húmedo, cargado de un hedor a podredumbre que se adhería a la piel como una capa de suciedad imposible de lavar. Los mosquitos se arremolinaban a nuestro alrededor, zumbando de manera insistente. Habíamos llegado al corazón del pantano justo cuando el atardecer teñía el cielo de naranja, que se desvanecía en un púrpura profundo sobre las aguas negras y silenciosas. El mundo a nuestro alrededor parecía transformarse con la caída del sol, como si aquel lugar respirara en la penumbra. Sin embargo, la emoción de nuestra cacería nos mantenía alerta. Éramos criptozoólogos, investigadores de criaturas que la mayoría consideraba mitos. Nuestro objetivo, el legendario hombre fangoso, un ser cuya descripción variaba con cada relato, pero que siempre era asociado con las desapariciones misteriosas y las voces en la noche. En la búsqueda nuestra imaginación mantenía los sentidos alerta. El equipo estaba formado por 5, Rick era el líder, un tipo carismático con una sonrisa fácil que solía calmar las tensiones. Tara, nuestra experta en rastros, tenía un sexto sentido para detectar movimientos en la naturaleza. Lucas, el escéptico constante, prefería la ciencia a las leyendas, su cinismo a menudo nos irritaba, pero también era útil para seguir siendo objetivos. Melanie, en cambio, se dedicaba a estudiar mitos indígenas y trataba de desentrañar la verdad detrás de las historias locales. Y luego estaba yo, Sam, el documentalista. Mi cámara colgaba de mi cuello, preparada para capturar cualquier prueba de nuestra experiencia. Sentía una presión inexplicable en el pecho, una sensación que atribuía a la emoción y al cansancio. Encontramos un pequeño espacio de tierra firme, una isla en miniatura atrapada entre raíces de árboles que se retorcían como manos esqueléticas buscando desesperadamente algo a lo que aferrarse. Las raíces se hundían en el agua oscura, y las copas de los árboles se entrelazaban, formando una bóveda densa que apenas dejaba pasar la luz que quedaba del día. Instalamos el campamento rápidamente, conscientes de que la noche llegaba con una velocidad alarmante. Mientras encendíamos las linternas, el último rayo de sol se desvaneció, y la oscuridad se deslizó entre nosotros. «Hay demasiado silencio», dijo Tara, frotándose los brazos como si tratara de quitarse de encima una sensación desagradable. Observé a mi alrededor y sentí lo mismo. No había ni un solo croar de rana, ni el sonido de los insectos, solo un silencio que parecía absorber hasta el último ruido. Estábamos terminando de repartir las provisiones cuando un grito desgarró la noche. ¿Lucas? La voz de la experta en rastros cortó la negrura como una cuchilla, tan aguda que me hizo temblar. Rick y yo intercambiamos una mirada, y en cuestión de segundos, estábamos corriendo hacia donde habíamos escuchado el grito. Mis botas chapoteaban en el barro, el agua salpicaba mis pantalones mientras la cámara en mi cuello rebotaba con cada paso. La linterna en mi mano proyectaba haces erráticos de luz, iluminando fragmentos del paisaje, raíces nudosas, ramas que se balanceaban y sombras que parecían moverse a nuestro alrededor. Sentí como el pánico comenzaba a trepar por mi columna vertebral. Nos detuvimos de golpe, con el aliento atrapado en la garganta. Donde el escéptico había estado momentos antes, ahora solo quedaba un charco de agua negra, tan fría y densa que absorbía la luz de nuestras linternas. Las ramas alrededor estaban rotas y esparcidas, como si algo enorme hubiera pasado por allí, desgarrando la vegetación con furia. ¿Lucas? Rick levantó la voz, pero había un temblor en ella que nunca antes había escuchado. Seguimos buscando con la luz de las linternas, pero todo lo que encontramos fueron más ramas rotas y barro oscuro. Y entonces lo oímos, un sonido, una voz que se arrastraba a través de los árboles, sibilante y burlona. Parecía venir de todas partes, una voz que no era humana y que jugaba con nuestros sentidos. Di un paso atrás, y mis botas se hundieron en el fango hasta casi atraparme. Tiré con fuerza, sintiendo el barro succionar alrededor de mis pies. El miedo se convirtió en una presión abrumadora,
aplastando mis pensamientos. Tara estaba temblando, y Melanie se veía pálida, sus ojos abiertos como platos. «Volvamos al campamento», dijo la estudiosa de mitos, su voz era casi un ruego. Nos miramos, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sentíamos lo mismo, había algo en ese pantano, algo que nos observaba, disfrutando de nuestro miedo. Retrocedimos lentamente, sin atrevernos a mirar hacia atrás más de lo necesario, como si esperáramos que algo surgiera de la oscuridad en cualquier momento. La negrura parecía engullirnos, y el sonido continuó, como un eco sin origen. Cuando llegamos al campamento, la sensación de estar siendo vigilados no se disipó. Se asentó entre nosotros como un parásito invisible, alimentándose de nuestras dudas, creciendo con cada segundo de silencio. Rick intentó mantener la compostura, encendiendo una fogata con manos temblorosas. Pero el fuego no ofrecía consuelo. Sus sombras danzaban en la oscuridad, retorciéndose. Nos quedamos allí, sentados en un círculo, cada uno perdido en sus pensamientos, preguntándonos qué le había pasado a Lucas. A la mañana siguiente, el pantano parecía haber cambiado, como si la noche le hubiera traído un hambre voraz. El agua que rodeaba nuestro campamento era más oscura, una negrura casi sobrenatural que parecía latir, vibrando con un ritmo que solo nosotros podíamos sentir. Había un silencio en el aire, una ausencia de vida que hacía que cada uno de nosotros mirara a nuestro alrededor con inquietud creciente. Pero no podíamos irnos, no sin Lucas. Rick, con las ojeras profundas bajo sus ojos y la mandíbula tensa, reunió al equipo. Nos dirigimos hacia donde habíamos escuchado su último grito, avanzando con las linternas listas aunque la luz del día se filtraba entre las ramas. Seguíamos un rastro de huellas que parecían humanas, pero algo no estaba bien. Eran desiguales, torcidas, como si el pie que las hubiera dejado no perteneciera del todo a este mundo. Tara se detuvo de golpe, su rostro estaba pálido y sus labios temblaban. Observó las huellas con una expresión que nunca antes le había visto, miedo absoluto. Me incliné a su lado y, al observar las huellas más de cerca, entendí por qué estaba asustada. Las pisadas no solo estaban torcidas, sino que parecían fundirse con el barro, dejando bordes irregulares, como si el fango mismo hubiera intentado absorberlas. «Esto no es normal», dijo, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Avanzamos con cautela, adentrándonos más en el pantano. El aire era tan denso que parecía que estábamos caminando a través de un líquido invisible, cada paso era un esfuerzo. De repente, los sonidos regresaron, pero no eran los habituales de la naturaleza. Eran voces, casi risas, como si el propio pantano se burlara de nosotros. Y entonces los vimos, aldeanos emergiendo de entre los árboles como espectros. Sus pieles estaban curtidas, tan endurecidas como la corteza de los cipreses que los rodeaban. Sus rostros, surcados de cicatrices y arrugas, eran inexpresivos. Uno de ellos, un hombre mayor con cicatrices cruzando su mejilla, se acercó. Había algo en su presencia que nos dejó helados. «Él los atrapará», dijo con una voz grave, «el hombre fangoso se alimenta de los miedos, este pantano no deja ir a nadie». «¿Qué es el hombre fangoso?», preguntó Rick, aunque en el tono de su voz ya había un temblor. El anciano lo miró con lástima, como si ya estuviera despidiéndose de nosotros. «No es solo una criatura», continuó el aldeano. «Es el espíritu del pantano, el eco de las almas atrapadas aquí. Roba los recuerdos, los convierte en armas. Si tienen miedo, ya ha comenzado». Nos contaron historias de personas que entraban en el pantano y nunca regresaban, porque sus miedos se volvían tan reales que los consumían. El hombre fangoso, según ellos, no tenía forma propia, sino que era una manifestación del dolor y el miedo colectivo de quienes habían perecido allí. Uno de los aldeanos, una mujer con trenzas grises y manos arrugadas, nos entregó una brújula antigua. Era pesada, hecha de bronce, y el cristal estaba agrietado. «Esta es su única esperanza», dijo. «Pero incluso la brújula no puede salvar a todos. Algunos nunca encuentran el camino de regreso». Nos miramos, Rick apretó la brújula en su mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Aunque sus advertencias no eran nada reconfortantes, se lo agradecimos. Cuando nos dimos la vuelta para regresar,
las figuras se desvanecieron entre los árboles, como si nunca hubieran estado allí. El regreso al campamento fue silencioso, la tensión pendía sobre nosotros como una nube de tormenta. Caminábamos con pasos lentos, y fue entonces cuando empezaron las visiones. Tara fue la primera, se detuvo en seco, y al girarme para mirarla, vi su expresión. Estaba paralizada por el miedo, sus ojos fijos en algo. Seguía avanzando hacia atrás, como si tratara de escapar de algo. «No. No, por favor», gritó. Corrí hacia ella, sacudiéndola por los hombros, pero no reaccionaba. Sus ojos seguían fijos en algo que yo no podía ver, y sentí como un frío indescriptible me atenazaba el pecho. Su piel estaba helada, como si la vida se le estuviera yendo. La llamé, pero ella no me escuchaba. En su mente, estaba atrapada en un incendio, uno que solo ella podía ver, y su piel se erizaba, temblando con cada chasquido imaginario de las llamas. Mientras intentaba calmarla, algo me hizo girar. Y lo vi, una sombra que no debería estar allí, de un tamaño que hacía imposible ignorarla. Pero no era una forma simple, era la silueta de un pequeño. Mi corazón se detuvo, y mi mente fue arrastrada a la peor noche de mi vida, cuando mi hermano menor, Dylan, perdió la vida, ahogado en un lago. Había estado ahí, había tratado de salvarlo, pero había fallado. Y ahora esa misma silueta empapada estaba frente a mí, su cabello chorreando, sus ojos vacíos. Sam, la voz de mi hermano, rota, se filtró como veneno. Se me llenaron los ojos de lágrimas, porque sabía que no podía ser real, pero sonaba tan auténtico, tan desgarrador. «No es cierto», gritó Melanie detrás de nosotros. Volví la cabeza y vi que ella también estaba luchando. Su voz temblaba, y su rostro estaba desfigurado por el pánico. Supuse que ella estaba viendo algo que la rompía desde dentro. El pantano se estaba burlando de nosotros, retorciendo nuestros miedos hasta convertirlos en pesadillas vivientes. El hombre fangoso no era una criatura de carne y hueso, era el cazador invisible, el maestro de un juego sádico que se deleitaba con nuestro sufrimiento. Rick ya no era el mismo. La transformación había sido gradual, como si el miedo hubiese entrado en su mente hasta que todo lo racional fue consumido por la locura. Lo miré mientras su pecho subía y bajaba rápidamente, sus ojos desorbitados buscando algo invisible entre los árboles enmarañados y las sombras. Decía cosas que apenas tenían sentido, y su voz, que alguna vez había sido fuerte y segura, estaba ahora rota, llena de miedo y desesperación. «Tenemos que salir de aquí», gritó de repente, dando un salto hacia el agua oscura que bordeaba nuestro campamento. Sus manos se movieron como garras, apartando ramas y lianas con una fuerza frenética. Melanie y yo intercambiamos miradas asustadas y corrimos tras él, pero el barro nos dificultaba el movimiento, hundiéndose bajo nuestros pies y tirando de nosotros hacia abajo, como si el pantano quisiera atraparnos también. Él se lanzó al agua, ignorando nuestros gritos. Lo vimos desaparecer en las profundidades, sus piernas pataleando desesperadamente antes de que el silencio volviera, pesado y opresivo. Corrimos hasta la orilla, pero todo lo que quedaba de él era su sombrero, flotando en la superficie del agua ennegrecida. Mis manos temblaban mientras lo recogía. Era como si el pantano se hubiera tragado no solo su cuerpo, sino todo rastro de su existencia. En mi mano, la brújula antigua brillaba débilmente, como si fuera nuestra última conexión con la realidad. La aguja, a pesar de todo el caos, apuntaba hacia un punto distante. Nos aferramos a esa pequeña esperanza y comenzamos a caminar, siguiendo la dirección marcada sin cuestionar, porque cuestionar solo abriría un abismo en el que caeríamos para siempre. Cada paso que dábamos era una lucha. El pantano parecía despertar, el suelo se agitaba y el agua rugía, elevándose en violentas olas que no deberían haber existido en un lugar tan calmado. Sentí como el fango trataba de tirar de mí hacia abajo. «Sam». El grito de Tara me sacó de mi estupor. La vi caer al suelo, atrapada por el barro que se cerraba alrededor de sus piernas como un monstruo hambriento. Me lancé hacia ella, pero algo apareció ante nosotros, el hombre fangoso. Lo vi claramente por primera vez, una masa de barro y ramas retorcidas, con un rostro indefinido salvo por los ojos.
Eran pozos vacíos, llenos de un sufrimiento antiguo, y mirarlos era como asomarse a un abismo de desesperación. Sentí el frío apoderarse de mi cuerpo, y apenas podía respirar. La brújula en su mano brilló con un resplandor casi divino. Fue como si ese objeto antiguo repeliera la presencia oscura por un momento, dándonos un instante de lucidez. Usando cada fragmento de energía que me quedaba, logré tirar de Melanie hacia tierra firme. No tuvimos tiempo de procesar lo que había sucedido. Corrimos hasta que nos quedamos sin aire y nuestros corazones amenazaban con estallar. La espesura comenzó a abrirse, y la luz natural se filtró a través de los árboles, dispersando la oscuridad. Melanie y yo nos desplomamos en el suelo seco, jadeando y cubiertos de barro. La brújula cayó de sus manos, su luz ahora apagada, como si supiera que ya no la necesitábamos. Nos quedamos allí por lo que pareció una eternidad, sin hablar, sin movernos, con el corazón todavía golpeando fuerte en nuestros pechos. Finalmente, nos miramos, y en sus ojos vi el mismo entendimiento que ardía en los míos. El pantano se había llevado una parte de nosotros, algo que nunca recuperaríamos. Esa noche, dormimos poco. Me desperté varias veces, y cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre fangoso. Sus ojos vacíos me observaban, llenos de un hambre eterna. Hablaba en mis sueños, una voz que prometía que nunca escaparía del todo, que siempre habría un rincón en mi mente donde el pantano viviría, esperando. El pantano de las almas perdidas no era un lugar del que se pudiera escapar por completo, y eso fue lo que me asustó más, la certeza de que, en algún momento, volvería a reclamarme. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Cuando recibí la carta del gobierno escocés, una mezcla de emoción y escepticismo recorrió mi cuerpo. Durante años, como criptozoólogo, había investigado criaturas que estaban entre la leyenda y la realidad, pero ninguna había captado tanto la imaginación del público como el monstruo del lago Ness. Las fotos borrosas y testimonios vagos que había visto durante mi carrera no me impresionaban, pero la oferta que tenía en mis manos era distinta: desapariciones recientes, avistamientos inusuales, y la promesa de acceso total a la zona. La misión no solo consistía en observar, debía hallar respuestas definitivas. Reuní a un equipo de expertos, ingenieros, biólogos marinos y 2 asistentes que habían trabajado conmigo en otras expediciones. Llegamos a la orilla del lago Ness en una mañana gris y fría. El paisaje, a pesar de su aparente serenidad, irradiaba una sensación de desolación. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y una bruma perpetua parecía flotar sobre el agua. Al ver el lago por primera vez, entendí por qué tantas historias habían surgido a su alrededor. La extensión oscura y apacible de agua era un espejo impenetrable, ocultando todo lo que pudiera acechar bajo su superficie. Parece tranquilo, ¿verdad?, comentó uno de mis asistentes, Sara, con una sonrisa nerviosa. Asentí sin apartar la vista del lago. Había algo en esa tranquilidad que me ponía en alerta. Comenzamos nuestra misión al atardecer. Sabía que las criaturas marinas, si es que había algo allí abajo, podrían mostrarse más activas durante la noche. Colocamos nuestras boyas y sumergimos los drones en el agua, observando en silencio mientras las imágenes llegaban a las pantallas a bordo de nuestro pequeño barco. Durante horas, no hubo nada fuera de lo normal. El dron exploraba las profundidades, transmitiendo imágenes de un paisaje submarino oscuro y sin vida, solo limo y algunas algas agitadas por las débiles corrientes. La tensión aumentaba entre el equipo, y las charlas triviales fueron desapareciendo poco a poco, reemplazadas por una concentración tensa. Entonces, las primeras lecturas extrañas comenzaron a aparecer. El dron descendía a unos 200 metros cuando algo movió la imagen. Un eco, no era un simple error en el sonar, sino un desplazamiento, algo inmenso moviéndose muy por debajo del lecho fangoso. Todos nos quedamos en silencio mientras observábamos la pantalla. ¿Qué diablos es eso?, murmuró Tom, el ingeniero del equipo, ajustando los controles. Una enorme sombra atravesó la imagen por un segundo, tan rápido que casi no pudimos identificarla, pero era inconfundible. Algo descomunal se movía a una profundidad que nuestros sensores no alcanzaban del todo. Intentamos seguirlo, pero cada vez que el dron se acercaba, la criatura parecía desaparecer, como si se deslizara más allá de nuestro alcance. Ajustamos el equipo y seguimos rastreando hasta bien entrada la noche. Las lecturas se volvían cada vez más desconcertantes.
A unos 250 metros de profundidad, nuestros detectores mostraron un patrón inusual, varias figuras de gran tamaño moviéndose en sincronía. Los pelos de la nuca se me erizaron al verlo. No era un solo ser, como siempre habíamos pensado, sino un grupo. Y parecían estar actuando con coordinación. No estamos solos aquí, dije en voz baja, mientras mis compañeros me miraban con incredulidad. De repente, uno de los drones dejó de transmitir. En la pantalla apareció un último fotograma antes de apagarse, una garra enorme, cubierta de una sustancia viscosa, golpeando la cámara. Las criaturas que habíamos visto no solo eran grandes, eran feroces y territoriales. La incertidumbre se transformó en miedo. Sabíamos que debíamos continuar si queríamos entender lo que estaba ocurriendo. La adrenalina nos mantenía alerta, y seguimos investigando a pesar de la creciente sensación de peligro, infructuosamente. Al amanecer, uno de los científicos, Graham, salió para revisar una de las boyas que había dejado de enviar señales. Nos dijo que solo tardaría unos minutos, pero cuando pasaron 10 sin que regresara, me inquieté, viniendo a mí los recuerdos de la noche anterior. Salimos a buscarlo, pero todo lo que encontramos fue su chaleco flotando cerca de la orilla. Estaba destrozado, como si algo lo hubiera rasgado con garras gigantescas. Además, estaba cubierto por una sustancia viscosa similar a la que habíamos visto en el dron. Esto no es posible, susurró la asistente, asustada. Miré alrededor, esperando ver algo emerger de las aguas, pero el lago seguía tan tranquilo como siempre. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Los monstruos del lago Ness no eran una simple historia de pescadores, eran reales. El ambiente se había vuelto insoportable, el cuerpo de Graham no apareció nunca, y la incertidumbre se transformaba en una presión asfixiante. Ninguno de nosotros se atrevía a hablar de lo que todos pensábamos. Lo que habíamos visto bajo el agua no era una criatura, sino muchas criaturas que no solo cazaban, sino que lo hacían de forma inteligente, organizada. Tenemos que salir de aquí, James, me dijo Sarah una noche, su voz rota por el miedo. La miré a los ojos, y en ese momento comprendí que no había manera de calmarla, ni de convencerla de lo contrario. Estábamos acorralados. Las sombras de las criaturas se multiplicaban bajo la superficie, cada vez más audaces, como si supieran que estábamos asustados. Algo en su comportamiento nos descolocaba por completo. No se trataba de monstruos prehistóricos simples, había inteligencia en sus movimientos, en la forma en que rodeaban nuestro barco, siempre manteniéndose justo fuera de nuestro alcance, pero lo suficientemente cerca para que los percibiéramos, aguardando algo. A la tarde, mientras Tom intentaba recuperar uno de los drones que había perdido contacto, ocurrió lo impensable. Ion, uno de los biólogos, salió para ayudarlo con las boyas. Apenas habían pasado unos minutos cuando escuchamos un grito desgarrador que sonó en la calma tensa del lago. Corrimos hacia la orilla, solo para verlo siendo arrastrado hacia el agua. Fue todo tan rápido que ninguno de nosotros pudo reaccionar a tiempo. Un tentáculo largo y escamoso se enroscó en su pierna y tiró de él hacia el lago con una fuerza brutal. Intentó aferrarse a las piedras, pero la criatura lo arrastró con una velocidad sorprendente, sumergiéndolo en las aguas oscuras ante nuestros ojos asustados. El cuerpo desapareció en un instante, tragado por el lago. Lo último que vimos fue su mano levantada, buscando ayuda, antes de que las aguas lo reclamaran por completo. Todos nos quedamos inmóviles, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Ninguno de nosotros dijo una palabra durante horas, solo podíamos oír el chapoteo suave del lago, como si estuviera burlándose de nuestra impotencia. Sabíamos que habíamos cruzado una línea, no éramos meros observadores, ahora éramos parte del ciclo de caza de esas criaturas, y lo peor era que, aunque intentáramos huir, no había manera de escapar, estábamos rodeados. Esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre el lago, una tormenta comenzó a formarse en el horizonte. Podíamos escuchar el rugido del viento mezclándose con otro sonido más profundo, un murmullo gutural que provenía del lago. Era un sonido que no habíamos escuchado antes, grave y resonante, casi como un canto. Nos miramos unos a otros, y el miedo se reflejaba en los ojos de cada miembro del equipo. Las criaturas estaban comunicándose, quizás planeando su siguiente movimiento. En medio de la tormenta, tomamos la decisión de evacuar. No podíamos quedarnos más tiempo. El agua del lago, agitada por la tormenta, se alzaba en pequeñas olas que golpeaban el casco, pero había algo más, lo sabíamos. Algo más grande se movía debajo de nosotros. Apenas habíamos empezado a movernos cuando el barco se sacudió violentamente. Un golpe sordo y profundo retumbó bajo nuestros pies,
como si algo enorme hubiera embestido el fondo del barco desde las profundidades. El crujido del casco fue un sonido que nunca olvidaré, una grieta que nos alertaba de lo que estaba por venir, las luces del barco parpadearon, y los generadores fallaron momentáneamente. «Nos están atacando», gritó Tom, aferrándose a la barandilla mientras el barco se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Un segundo golpe, más fuerte que el primero, nos sacudió nuevamente. Esta vez, las luces del barco alumbraron brevemente la superficie del agua, y lo vimos, una de las criaturas emergió por un instante, su cuerpo gigantesco cubierto de cicatrices y algas, una piel rugosa que brillaba bajo la luz de los faros, su cabeza, inmensa, tenía unos ojos oscuros y penetrantes, fríos como el mismo abismo, nos observaba, calculadora, antes de volver a sumergirse. «Son muchos. Están debajo de nosotros», gritó Sarah, señalando las sombras que se agitaban bajo las aguas turbias. El barco crujió una vez más, y esta vez el casco cedió, el agua comenzó a entrar rápidamente, inundando la bodega, los motores fallaron por completo, y la tormenta seguía empeorando, no teníamos tiempo. Nos apresuramos a tomar lo poco que pudimos antes de que el barco se hundiera, mientras nos lanzábamos al agua, sabíamos que estábamos nadando hacia lo desconocido. Las sombras bajo nosotros se movían rápidamente, acechando, esperando el momento justo para atacar. El miedo nos impulsaba a nadar con todas nuestras fuerzas hacia la orilla, pero sentíamos las sombras acercándose. Y en ese instante, entendí lo frágiles que éramos, no estábamos preparados para enfrentarnos a estos depredadores del abismo, que habían perfeccionado el arte de cazar en las profundidades del lago Ness. Cada movimiento hacía que mi corazón latiera con fuerza. El agua estaba más fría de lo que esperaba, y su peso parecía arrastrarnos hacia abajo, los músculos me ardían, pero el miedo era un combustible imparable, las criaturas, no las veía, pero podía sentirlas. La presión en mis oídos, el repentino silencio a mi alrededor entre las brazadas, como si las aguas mismas estuvieran reteniendo el aliento, sentía sus ojos, fríos, calculadores, moviéndose en las profundidades, esperando su momento. No estábamos nadando hacia la orilla, estábamos nadando hacia nuestra sentencia, hacia un infierno sumergido del cual no sabíamos si saldríamos. De repente, el agua se agitó violentamente a mi izquierda, un grito desgarrador cortó el aire, giré la cabeza justo a tiempo para ver cómo uno de los miembros del equipo desaparecía bajo el agua, cogido con una fuerza estremecedora. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que una mancha roja emergiera a la superficie, extendiéndose en una espiral que fue rápidamente absorbido por la oscuridad del lago. Sarah gritó, su voz era un lamento desesperado. Intenté gritarle que siguiera nadando, pero las palabras se me atragantaron, el sonido gutural que emanaba de las profundidades del lago se hizo más fuerte, sonando a través del agua como si las bestias estuvieran comunicándose entre ellas, organizando el próximo ataque. El pánico me golpeó con más fuerza que el frío. No éramos más que presas en su cacería. Seguí nadando con desesperación, pero cada brazada era más pesada que la anterior, sentía las sombras bajo mis pies, moviéndose con rapidez, acechándonos. En cualquier momento, podía sentir como uno de esos monstruos se abalanzaba sobre mí, y entonces, lo sentí, algo rozó mi pierna, una textura rugosa y viscosa, y mi corazón se detuvo por un instante. Fue un roce leve, pero lo suficiente para darme cuenta de que el fin estaba cerca. Un segundo después, otro grito. Tom esta vez, lo vi hundirse, sus brazos extendidos hacia el cielo, como si pudiera aferrarse al aire para evitar ser arrastrado hacia el abismo. El agua se cerró sobre él con una velocidad brutal, y la única señal de su presencia fue una burbuja que se rompió en la superficie, un parpadeo, y ya no estaba. Sentí como mi cuerpo comenzaba a ceder. Las criaturas estaban cada vez más cerca, jugando con nosotros. Habían aprendido a cazar en grupo, a organizarse, a empujarnos hacia la desesperación antes de atacar. Este era su reino, y nosotros, meros intrusos en un juego que no entendíamos. La orilla estaba a menos de 50 metros cuando el agua se agitó nuevamente, pero esta vez, más cerca de mí, los músculos de mis piernas ardían, y apenas lograba mantener la cabeza fuera del agua. Estaba exhausto. Pero la orilla estaba tan cerca, cuando, de pronto, el mundo se volvió caótico a mi alrededor. Un rugido gutural y profundo se alzó desde el lago. Era un sonido imposible, casi primitivo, como si la misma tierra gimiera desde el fondo de las aguas. Las sombras bajo nosotros se movieron más rápido, como si respondieran a una llamada. Los monstruos nos rodeaban.
James. Sara gritó mi nombre por última vez antes de que algo enorme la hundiera bajo el agua. La vi ser levantada del agua, su cuerpo zarandeado como una muñeca rota, antes de desaparecer por completo. El rugido continuó, mezclándose con el estruendo de la tormenta y el chapoteo violento de las criaturas. Con las últimas fuerzas que me quedaban, avancé a tientas hacia la orilla, mis manos rozando el fondo fangoso. Estaba a punto de rendirme cuando mi pie tocó tierra firme, sentí la grava bajo mis pies, y con un esfuerzo sobrehumano, me arrastré fuera del agua, cayendo de rodillas en la orilla, respirando con dificultad. El lago volvió a la calma casi instantáneamente, como si nunca hubiera albergado las sombras que me perseguían. Me giré, esperando ver algo salir del agua, pero no había nada, solo el vasto y oscuro lago Ness, apacible y traicionero, como si las criaturas hubieran decidido que su caza había terminado por esa noche. Logré sobrevivir, pero al mismo tiempo, supe que una parte de mí se quedaba allí, junto con el resto de mi equipo. Días después, el gobierno escocés clausuró la zona, alegando problemas de seguridad. Me obligaron a firmar acuerdos de confidencialidad, encubriendo la verdad de lo que realmente habíamos encontrado bajo el lago. Los informes fueron destruidos, las pruebas desaparecieron. Desde entonces, vivo con el peso de la verdad que jamás podré contar. Sé que el lago Ness no es solo una leyenda, no se trata de una simple criatura en sus profundidades, es un abismo prehistórico, lleno de seres antiguos que han aprendido a cazar, a sobrevivir, y lo peor de todo, a esperar el momento perfecto para volver a reclamar lo que consideran suyo. El lago Ness no es un lugar tranquilo, es un infierno bajo el agua y sigue ahí, acechando, esperando su próxima presa. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. El lago parecía un espejo oscuro, reflejando la tenue luz de la luna llena. Alrededor, el bosque susurraba secretos en el viento, como si advirtiera a los intrusos de no adentrarse en su dominio. Llegué al pequeño pueblo cercano al lago con una mezcla de emoción y curiosidad. Los rumores sobre el cementerio sumergido y las desapariciones misteriosas habían despertado mi interés como criptozoóloga. El viaje hasta allí había sido largo, pero las primeras vistas del lago me recompensaron con creces. La superficie del agua estaba inusualmente quieta, como si algo oscuro y antiguo la vigilara desde sus profundidades. Caminé lentamente por las calles empedradas del pueblo, observando las casas de madera desgastadas y las caras curtidas de los aldeanos. Todos parecían llevar una carga invisible, una sombra que se cernía sobre sus vidas. Los aldeanos eran reservados, sus miradas cargadas de desconfianza. En la taberna local, donde me alojaba, intenté entablar conversación con algunos de ellos. La taberna estaba iluminada por una luz tenue, y el ambiente era pesado con el olor a humo y madera envejecida. Los pocos clientes presentes se apartaban discretamente, susurrando entre ellos y lanzándome miradas furtivas. Finalmente, un anciano de mirada vidriosa accedió a hablar. Su piel era como pergamino, arrugada por los años y marcada por una vida dura. Me observó con ojos cansados pero intensos, como si evaluara si yo era digna de conocer la verdad. Después de unos momentos de silencio, comenzó a hablar en un susurro ronco, como si temiera ser oído por oídos invisibles. Dicen que en el fondo del lago hay un cementerio, murmuró, sus ojos clavados en mi rostro. Y que el guardián protege las tumbas. Nadie que ha osado profanar ese lugar ha vuelto. Su voz se quebró al final, y sus manos temblorosas se aferraron a su vaso de licor. Las historias eran escalofriantes, pero no me amedrentaron. Al contrario, encendieron una chispa de determinación en mi interior. Preparé mi equipo de buceo, decidida a explorar el lago esa misma noche. Sabía que la luna llena iluminaba las aguas lo suficiente para orientarme. Con cada paso hacia la orilla, sentía el peso de las advertencias de los aldeanos, pero mi deseo de descubrir la verdad era más fuerte. El agua estaba fría, envolviéndome en un abrazo helado mientras me sumergía. La sensación era como entrar en otro mundo, uno silencioso y oscuro donde el tiempo parecía detenerse. Encendí mi linterna subacuática y comencé a descender. La luz cortaba la penumbra, revelando lentamente el paisaje sumergido. La visibilidad era limitada, pero las formas difusas de las lápidas empezaron a aparecer ante mis ojos, cubiertas de algas y musgo.
cada lápida llevaba inscripciones casi ilegibles, corroídas por el tiempo y el agua. Algunas estaban volcadas, otras partidas, como si el mismo cementerio hubiera sido víctima de una furia incontenible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando descubrí restos humanos entre las tumbas, evidencia de los desaparecidos. Huesos blanqueados y fragmentos de ropa se mezclaban con el fango y las algas, creando una macabra exhibición de la tragedia que había ocurrido allí. De repente, una sombra pasó ante mi linterna. Sentí su presencia oscura a mi alrededor y giré rápidamente. Ahí estaba, una figura espectral con ojos vacíos, el guardián del cementerio. Su apariencia era una mezcla de humano y algo más antiguo, con rasgos difusos y una aura de maldad evidente. Su mirada era un vacío insondable que parecía absorber toda la luz. La entidad flotaba a unos metros de mí, inmóvil, como evaluando mi intención. La atmósfera se volvió opresiva, y el silencio del agua amplificaba el latido acelerado de mi corazón. El guardián comenzó a moverse lentamente hacia mí, sus movimientos eran fluidos y etéreos, como si el agua no ofreciera resistencia a su presencia. Intenté retroceder, pero mis movimientos eran torpes y lentos comparados con la gracia siniestra del guardián. Recordé las advertencias de los aldeanos y la historia contada por el anciano. El guardián protege las tumbas, me repetí mentalmente, entendiendo que cualquier intento de huir podría ser inútil. La figura espectral se acercaba más, y la temperatura del agua parecía descender aún más, penetrando hasta mis huesos. Sabía que debía hacer algo, cualquier cosa, para repelerlo. Mi linterna temblaba en mi mano, y con un impulso de desesperación, apunté el haz de luz hacia la entidad. El guardián se detuvo, como si la luz fuera una barrera invisible. Durante un breve momento, la figura pareció retroceder, pero el alivio fue fugaz. La figura espectral se movía con una gracia estremecedora, deslizándose a través del agua con una velocidad inhumana. Sentí mi corazón martillear en mi pecho mientras luchaba por mantener la calma. El guardián del cementerio se acercaba, sus ojos vacíos fijos en mí, como si fuera un juez y verdugo dispuesto a ejecutar su sentencia. La entidad se lanzó hacia mí con una velocidad inesperada, y el mundo a mi alrededor se convirtió en una vorágine de oscuridad y luz distorsionada. Intenté racionalizar la situación, recordar todo lo que había aprendido sobre encuentros paranormales y leyendas urbanas, pero la presencia oscura que tenía frente a mí no se parecía a nada de lo que había estudiado. Era una entidad evidente, un guardián de un pasado oscuro, y su objetivo parecía claro, no permitir que nadie escapara con el conocimiento de su existencia. Nadé frenéticamente entre las lápidas, tratando de evitar los tentáculos de oscuridad que parecía extender hacia mí. Mi linterna era mi única esperanza, el haz de luz cortando la penumbra y creando un pequeño refugio. Pero el guardián no se detenía, implacable en su persecución. Las lápidas pasaban rápidamente a mi alrededor, creando un laberinto siniestro y confuso. Cada vez que la luz de mi linterna alcanzaba al guardián, parecía retroceder un poco, pero solo para encontrar una ruta alternativa hacia mí. Podía sentir la maldad emanando de él, un frío que penetraba mi traje de buceo y se instalaba en mi cuerpo. La sensación de pánico se incrementaba con cada segundo que pasaba. De repente, uno de sus tentáculos me atrapó por el tobillo, arrastrándome hacia una tumba abierta. Sentí el pánico apoderarse de mí mientras luchaba por liberarme. La presión en mi tobillo era intensa, y el tirón hacia abajo me hacía tragar agua en mi lucha desesperada. Con un último esfuerzo desesperado, apunté mi linterna directamente a los ojos vacíos de la entidad. La luz brilló intensamente en el agua turbia, creando un efecto casi cegador. La reacción fue inmediata. El guardián se retorció, soltándome mientras un chillido sordo resonaba en el agua. Era un sonido que no podía ser humano, un lamento de dolor y rabia mezclados. Aproveché el momento de confusión para nadar hacia la superficie, mis pulmones ardiendo por la falta de aire. Sentía el cuerpo pesado y agotado, pero el instinto de supervivencia me impulsaba hacia arriba. El guardián se recuperaba rápidamente, y pude sentir su presencia resurgir tras de mí. Mis brazos y piernas se movían con fuerza, cortando el agua mientras ascendía. El trayecto hasta la superficie parecía eterno, cada segundo cargado de una tensión insoportable. A medida que subía,
la luz de la luna se hacía más visible, un faro de esperanza en la oscuridad opresiva. Finalmente, rompí la superficie del lago con un jadeo, respirando profundamente mientras miraba el agua inquieta bajo la luz de la luna. El aire fresco llenó mis pulmones, un contraste abrumador con la claustrofobia del agua oscura. Me aferré a la orilla, temblando de miedo y agotamiento, mis ojos fijos en la superficie del lago. El agua se calmó lentamente, como si el guardián hubiera decidido no seguirme hasta la superficie. Pero sabía que estaba allí, acechando en las profundidades, esperando a su próxima víctima. La luna llena iluminaba el lago, y en ese momento comprendí la magnitud del peligro al que me había enfrentado. Miré hacia el bosque y luego hacia el pueblo. Sabía que debía regresar, contar lo que había visto y advertir a otros. Pero mientras me alejaba de la orilla, una parte de mí sabía que el guardián del cementerio siempre estaría allí, vigilando y protegiendo las tumbas olvidadas bajo las aguas. Volví al pueblo con las pruebas de lo que había encontrado, fotos de las lápidas sumergidas y restos humanos. Había tomado las fotografías con manos temblorosas, consciente de que cada imagen capturaba un fragmento de la oscuridad que habitaba en el fondo del lago. Mi cámara era una herramienta frágil contra la incertidumbre a la que me había enfrentado, pero sus imágenes eran innegables. Cuando entré en la taberna, los aldeanos me observaron en silencio, sus miradas llenas de una mezcla de miedo y resentimiento. Sentía sus ojos clavados en mí mientras me dirigía hacia la mesa donde el anciano de mirada vidriosa solía sentarse. Él levantó la vista, al ver las pruebas que traía conmigo, su rostro se tornó en una máscara de pavor. No deberías haber ido allí, dijo, su voz quebrada por la desesperación. Nos has condenado. Me miró fijamente, su mirada acusadora perforando mi alma. El guardián vendrá por nosotros ahora. Intenté razonar con ellos, explicar lo que había visto y lo que significaba. Les mostré las fotos, describí las lápidas cubiertas de algas y los restos humanos que yacían en el fondo. Pero sus mentes estaban cerradas por generaciones de miedo y superstición. Nadie quería escucharme, susurros nerviosos recorrían la taberna mientras se alejaban de mí, tratando de evitar cualquier conexión con el conocimiento prohibido que ahora poseía. Las noches en el pueblo eran inquietantes. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento parecía cargado de advertencias. La taberna se había vuelto aún más silenciosa desde mi regreso. Los aldeanos evitaban cruzarse conmigo. Podía sentir el peso de su resentimiento, pero también su miedo, como si cada uno de ellos esperara que el guardián emergiera del lago en cualquier momento. Una noche, incapaz de dormir, volví a la orilla del lago. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz fantasmal, reflejándose en la superficie tranquila del agua. El silencio era absoluto, roto solo por el suave chapoteo del agua contra la orilla. Me arrodillé en la arena, mirando el reflejo de la luna en la superficie. Aunque había sobrevivido, sabía que el guardián del cementerio siempre estaría allí, esperando. El viento susurraba a mi alrededor, trayendo consigo un eco lejano de las tumbas sumergidas. Una sensación de inquietud se instaló en mi pecho, y comprendí que mi conexión con el lago y su oscuro guardián nunca se rompería. Había desafiado un antiguo secreto, uno que había permanecido oculto durante generaciones, y debía pagar el precio. Mientras me levantaba y me alejaba de la orilla, sentí una presencia observando desde las profundidades. No era solo el guardián, sino algo más antiguo y poderoso que vigilaba ese lugar. Supe que había sacado un secreto antiguo, uno que no debería haber dejado en paz. El eco de las tumbas sumergidas resonaba en mi mente. Decidí dejar el pueblo, llevando conmigo las pruebas y la historia que había recopilado. Debía compartir mi historia con el mundo, esperando que el conocimiento del cementerio sumergido y su guardián oscuro pudiera prevenir futuras tragedias. No solo para advertir a otros, sino también para encontrar una especie de redención por haber molestado el descanso de los difuntos. Pero incluso mientras me alejaba, sentía que una parte de mí quedaba atrás, atada para siempre al lago y su oscuro guardián. El viaje de regreso a la civilización fue largo y solitario. Finalmente, llegué a una ciudad donde podría enviar mi artículo y esperar a que otros lo leyeran. Escribí un artículo detallado, acompañado de las fotos, y lo envié a varias revistas científicas y de misterio.
Sabía que habría escepticismo, pero las fotos y los detalles eran difíciles de refutar. Sin embargo, también sabía que había cosas en este mundo que la ciencia no podía explicar completamente, misterios antiguos que desafiaban la lógica y la razón. No podía dejar de pensar en el guardián y su mirada vacía. La imagen de esos ojos oscuros, vacíos y absorbentes se había grabado en mi mente, persiguiéndome incluso en mis sueños. Mientras esperaba la respuesta a mi artículo, pasé mis días investigando más sobre leyendas similares, tratando de encontrar un patrón o alguna explicación. Pero cada búsqueda me llevaba de regreso al mismo punto: el guardián del cementerio sumergido era único con su misterio. Y yo había sido una de las pocas en enfrentarme a él y vivir para contarlo. Una noche, mientras revisaba mis notas, recibí un correo electrónico. Una revista de misterio había decidido publicar mi artículo. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Mi historia se conocería, pero también sabía que esto no significaba el final de mi conexión con el lago. El eco de las tumbas sumergidas y la mirada vacía del guardián me seguirán donde quiera que fuera. Había desentrañado un misterio antiguo. Y aunque había logrado escapar, sabía que una parte de mí siempre estaría allí, en las profundidades del lago, atrapada en la oscuridad junto con los secretos que había revelado. En las noches silenciosas, a menudo me encontraba mirando hacia la distancia, recordando el susurro del viento en el bosque y el reflejo de la luna en el agua. El guardián del cementerio sumergido no era solo una leyenda, era una realidad oscura y evidente. Y mientras el mundo leía mi historia, yo sabía que mi encuentro con el guardián había cambiado mi vida para siempre. Había tocado lo desconocido, y el eco de esa experiencia resonará en mi mente por el resto de mis días. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Soy Mateo y quiero contaros mi historia. Era un zoólogo apasionado por descubrir las criaturas que desafían la lógica y la razón. Mis expediciones han sido mi vida, pero la última, la que tuvo lugar en los densos bosques del norte, sería la que me cambiaría para siempre. Lideraba un grupo grande de colegas y entusiastas. Éramos más de una docena, pertrechados con equipos de grabación, cámaras y provisiones para una semana. Nos adentramos en el bosque, cada paso nos llevaba más cerca de lo desconocido. Las copas de los árboles formaban un dosel impenetrable, apenas dejando pasar la luz del sol, lo que hacía que todo pareciera envuelto en una penumbra constante. El primer día fue relativamente tranquilo. Montamos nuestro campamento cerca de un arroyo cristalino que serpenteaba entre las rocas cubiertas de musgo. El sonido del agua corriendo nos proporcionó una banda sonora relajante mientras instalábamos nuestras tiendas y preparábamos el equipo. A medida que caía la noche, el ambiente se cargó de una electricidad estática silenciosa. La excitación era evidente, estábamos convencidos de que encontraríamos algo extraordinario en aquellos bosques. Alrededor del fuego, compartíamos historias de la búsqueda de antiguas criaturas y misterios no resueltos. Las llamas danzaban y arrojaban sombras caprichosas sobre nuestros rostros. Cristina, una bióloga joven y entusiasta, fue la primera en romper la calma de la noche con un comentario que, en su momento, pareció insignificante. «Creo que he visto algo», susurró. Algo se movió entre los árboles. Las risas nerviosas que siguieron a su declaración se desvanecieron rápidamente cuando varios miembros del grupo comenzaron a comentar que ellos también lo habían visto. Decidí que era el momento de tomar cartas en el asunto para relajar el ambiente. Organizaríamos una pequeña patrulla para investigar. La idea de que algo nos estuviera acechando era a la vez excitante e inquietante. Armados con linternas, nos adentramos en la oscuridad del bosque. La noche era espesa y fría, y cada crujido de las hojas bajo nuestros pies resonaba como un trueno en el silencio. A unos cientos de metros del campamento, descubrimos algo inesperado, una cabaña vieja y medio oculta por la vegetación. La madera estaba podrida y las ventanas, cubiertas de telarañas, parecían ojos con cataratas observándonos. Decidí que era mejor investigar más al día siguiente con la luz del sol. De vuelta en el campamento, la inquietud nos impidió dormir bien esa noche. Las sombras parecían moverse por voluntad propia y los sonidos del bosque se volvieron inquietantes. El amanecer trajo consigo un aire gélido y pesado, como un presagio de lo que estaba por venir.
Nos acercamos a la cabaña con cautela. La estructura parecía aún más deteriorada a la luz del día, sus paredes inclinadas y el techo hundido daban la impresión de que un simple suspiro podría tirarla. Al abrir la puerta, un hedor a moho y descomposición nos golpeó de inmediato. La oscuridad dentro era tan espesa que casi no nos dejaba entrar y el silencio era ensordecedor. Entramos con pasos vacilantes, nuestras linternas cortando la penumbra y revelando muebles rotos y escombros. Exploramos la cabaña en silencio, cada crujido del suelo bajo nuestros pies nos ponía más tensos. En una de las habitaciones, encontramos un viejo diario sobre una mesa cubierta de polvo. Lo abrí con manos temblorosas, y lo que encontramos dentro fue más inquietante de lo que habíamos imaginado. Las páginas estaban llenas de dibujos grotescos y garabatos incoherentes. Sin embargo, lo más alarmante eran las imágenes que comenzaron a llenarnos la cabeza al leerlo. Era como si pudiéramos ver el futuro, un futuro de caos. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Cerré el diario de golpe, esperando que eso pudiera detener las visiones, pero el mal ya estaba hecho. Habíamos entrado en un terreno que debería haber seguido sin explorar. El grupo comenzó a murmurar de pánico y la atmósfera de miedo se fue volviendo cada vez más insoportable. Decidimos salir de la cabaña y regresar al campamento, pero las imágenes seguían atormentándonos. Cada uno de nosotros veía cosas diferentes, pero todas eran igualmente inquietantes. La cabaña parecía estar viva, susurrando secretos oscuros y distorsionando nuestra percepción de la realidad. No era solo un refugio abandonado en medio del bosque. Era un portal hacia un futuro de pesadilla, una advertencia de lo que podría venir. Y, mientras nos alejábamos de ella, su influencia seguía adherida a nuestras mentes, plantando semillas de locura que crecerían y florecerían en los días que venían por delante. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla viviente. Cada uno de nosotros comenzó a tener visiones, no solo de criaturas grotescas y mutantes, sino también de nosotros mismos transformándonos en ellas. La paranoia se apoderó del grupo y la camaradería inicial se convirtió en una lucha por la supervivencia. Todo comenzó con pequeños detalles. Algunos miembros del grupo, incluyéndome a mí, vimos sombras que se movían en el entorno, formas vagamente humanas que se desvanecían al mirarlas directamente. Sin embargo, esas visiones pronto se materializaron en otras más claras y estremecedoras. Vimos criaturas con extremidades retorcidas y piel colgante, sus ojos vacíos y oscuros como la noche. Pero lo peor no eran esas criaturas. Lo peor era vernos a nosotros mismos en esas formas mutantes, perdiendo nuestra humanidad, nuestro ser. La paranoia empezó a dividirnos. Todos estábamos seguros de que los demás podrían ser el próximo en transformarse y la confianza que habíamos construido durante años de trabajo juntos se desmoronó en cuestión de horas. La tensión crecía y cada pequeño sonido o movimiento en el bosque nos hacía saltar de miedo. Esa noche, mientras la niebla se espesaba alrededor del campamento, Cristina empezó a gritar. Su voz estaba llena de pánico y desesperación, un sonido que aún me persigue en mis pesadillas. Corrimos hacia su tienda, al llegar lo que vimos nos dejó helados, la encontramos en medio de una transformación inquietante. Su piel se estiraba y retorcía como si algo debajo de ella intentara salir, sus ojos se volvieron vacíos y negros. La carne de sus brazos y piernas se alargaba grotescamente y su boca se abrió en un alarido que no era humano. Intentamos ayudarla, pero era inútil, se había convertido en una criatura bestial y nos atacó con fuerza y ferocidad. Fue un caos absoluto. El grupo luchó para detenerla, pero la fuerza que tenía en su nueva forma era abrumadora. Finalmente, uno de los miembros, Pedro, logró neutralizarla con una estaca improvisada. Su cuerpo cayó al suelo, convulsionándose, y luego quedó inmóvil. La pérdida fue devastadora, no solo había sido una colega, sino una amiga, y las circunstancias nos hundieron en un abismo. La realidad de que podríamos convertirnos en esas cosas nos destrozó. No podíamos quedarnos más tiempo en ese lugar maldito. Decidimos abandonar el campamento y buscar una salida del bosque. Mientras huíamos, las visiones se intensificaron, haciéndonos perder el rumbo continuamente. Cada paso que dábamos parecía acercarnos más a la locura. Vimos ciudades en ruinas, poblaciones enteras de mutantes, y siempre
siempre, la cabaña aparecía en algún lugar del horizonte, como un faro siniestro que no podíamos dejar atrás. Era como si no pudiéramos escapar de ella. Los ataques de criaturas mutantes que antes eran compañeros se hicieron cada vez más frecuentes. Nos acechaban desde la oscuridad, sus ojos brillando con un hambre insaciable. Corríamos sin dirección, guiados solo por el instinto de supervivencia. La naturaleza misma parecía volverse contra nosotros, ramas que se alargaban para atraparnos, raíces que se levantaban para hacernos tropezar. Era como si el bosque estuviera vivo y conspirara para no dejarnos salir por nuestros actos. Una noche, mientras descansábamos brevemente, oímos un ruido detrás de nosotros. Nos giramos y vimos a una figura emerger de la oscuridad. Era uno de los nuestros, cambiado. Su piel estaba cubierta de escamas, y sus ojos brillaban con un odio inhumano. Atacó sin previo aviso, y en el caos, perdimos a otro miembro del grupo. La criatura fue finalmente abatida, pero la pérdida era irreparable. Con cada ataque y transformación, nuestro número disminuía. La locura se apoderaba de nosotros, y no solo por las criaturas que nos acechaban, sino por las visiones de lo que íbamos a ser. Los días se convirtieron en una carrera desesperada por la supervivencia, nuestras mentes y cuerpos estaban al borde del colapso. Una noche particularmente oscura y silenciosa, decidimos detenernos y hacer un último esfuerzo para idear un plan. Nos quedaban pocas provisiones y aún menos esperanza. En medio de la conversación, Ana comenzó a reírse. Al principio fue un murmullo bajo, pero pronto se convirtió en una risa histérica y desesperada. Sus ojos estaban desorbitados y su cuerpo temblaba. «No podemos escapar», gritó entre risas. «La cabaña está en nuestras mentes». La risa era contagiosa. Y Pedro, el mismo que había neutralizado a Cristina, comenzó a reír también, y pronto, la histeria se apoderó del grupo. La risa resonaba en el silencio del bosque, una cacofonía de desesperación. Traté de mantener mi mente clara, pero la locura estaba en todas partes, filtrándose en nuestros pensamientos y sembrando el caos. Las criaturas mutantes nos encontraron de nuevo esa noche. En medio de la confusión y la risa desquiciada, se lanzaron sobre nosotros con furia. La batalla fue feroz y desorganizada. Logramos repelerlas, pero a un alto precio. Ahora solo quedábamos 4. Las visiones no cesaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía nuestro futuro, un futuro en el que no éramos más que monstruos acechando en el bosque, esperando a los próximos incautos que se aventuraran en nuestro territorio. A la mañana siguiente, exhaustos y al borde de la desesperación, decidimos volver a la cabaña. Tal vez allí encontraríamos respuestas, o al menos, una forma de poner fin a nuestro sufrimiento. Con cada paso, la cabaña parecía más y más cercana, como si el bosque mismo nos estuviera llevando de vuelta a ella. Sabíamos que enfrentarnos a la cabaña era nuestro último recurso. Y así, con pena en el corazón y la mente nublada, emprendimos el camino de regreso, ignorando las risas que resonaban en la distancia, ecos de nuestra propia desesperación, la misma que nos llevaba de vuelta a la cabaña esperando encontrar algo que nos sacara de esta pesadilla. Estábamos agotados, mental y físicamente. Solo quedábamos Ana, Pedro, Miguel y yo. La cabaña parecía llamarnos, una sirena de madera podrida y oscuridad. Cada paso hacia ella era un ejercicio de fuerza de voluntad, luchando contra el impulso de dar la vuelta y correr sin mirar atrás. Pero sabíamos que huir no nos salvaría. La locura nos perseguiría a donde fuéramos. El bosque parecía más oscuro, más amenazante. Las ramas de los árboles se entrelazaban sobre nuestras cabezas como dedos huesudos, y el viento susurraba palabras ininteligibles que hacían eco en nuestras mentes cansadas. Llegamos al anochecer. El edificio nos recibió con su apariencia decadente, la madera podrida y las ventanas rotas. Sin embargo, esta vez, había algo más. Un aura evidente de maldad emanaba de sus paredes. Entramos de nuevo, decididos a desentrañar el misterio que la cabaña ocultaba. La oscuridad dentro era casi impenetrable. Las linternas apenas lograban romper la negrura, revelando los fragmentos de muebles rotos y las paredes cubiertas de moho. Avanzamos con cautela, sintiendo que algo nos observaba desde las sombras.
En una de las paredes, descubrimos un mensaje tallado en la madera: la locura es contagiosa. Al leerlo, un escalofrío recorrió mi columna. Comprendí que lo que habíamos visto no eran solo visiones, sino advertencias. Las criaturas, las transformaciones, todo era una manifestación de la locura que la cabaña había sembrado en nuestras mentes. En ese momento, uno de los que quedábamos, Pedro, comenzó a reír histéricamente. Su risa resonaba en la cabaña y pronto los demás empezaron a contagiarse. Era una risa que no tenía fin, una risa que te arrancaba la cordura. Intenté mantener mi mente concentrada, pero la risa era ensordecedora, una cacofonía que hacía eco en cada rincón de la cabaña. Mientras luchaba por mantenerme cuerdo y sereno, noté que la cabaña misma parecía cambiar. Las paredes se movían, las sombras cobraban vida. Estábamos atrapados en un lugar donde la realidad y la locura se entrelazaban de una manera grotesca. Las risas de mis compañeros se transformaron en gritos de dolor y desesperación. La cabaña estaba viva y no nos dejaría ir. La última visión que tuve antes de sucumbir a la locura fue nuestra, transformados en mutantes, viviendo en la cabaña, esperando a nuevos exploradores que cayeran en la trampa. Vi nuestros cuerpos retorcidos y deformes, nuestras mentes completamente perdidas en un mar de locura. La cabaña no solo era un lugar, era un ser vivo que se alimentaba de nuestra mente. Intenté escapar, pero mis piernas no respondían. La risa continuaba resonando en mis oídos, mientras comprendía que no había escapatoria. La locura era contagiosa, y ahora nosotros éramos los portadores. Sentí como mi mente se desmoronaba, cada pensamiento racional desvaneciéndose en la marea enfermiza. Mientras mis compañeros se convertían en bestias, yo luchaba por aferrarme a los últimos vestigios de mi humanidad. Pero la cabaña no permitía que me resistiera. Mi visión se oscureció, y en la penumbra, vi los rostros deformados de mis amigos, ahora convertidos en monstruos, riéndose y gimiendo en un lenguaje que ya no comprendía. El último pensamiento coherente que tuve fue una súplica silenciosa para que nadie más encontrara este lugar. La cabaña es un pozo sin fondo de locura, una trampa para cualquier alma desafortunada que se aventurara demasiado cerca. Y con ese pensamiento, me perdí en la oscuridad, convirtiéndome en uno más de los habitantes de la cabaña. Nadie ha vuelto a ver a Mateo ni a su grupo. Las leyendas sobre la cabaña en el bosque siguen vivas, y los lugareños advierten a cualquiera que se aventure demasiado lejos. Dicen que, si escuchas risas en el bosque, es mejor que corras, porque la locura es contagiosa y la cabaña siempre está hambrienta. Con el tiempo, otros aventureros llegaron al bosque, atraídos por las historias y las promesas que siempre tiene lo desconocido. Algunos escucharon las advertencias y se mantuvieron alejados. Otros fueron más osados, creyendo que eran historias para mantenerlos alejados de la cabaña, se internaron en el bosque y no tuvieron tanta suerte. La cabaña sigue esperando, un ser insaciable que se alimenta de la cordura de quienes se acercan demasiado. Y así, el ciclo continúa, perpetuando una leyenda escalofriante y de desesperación en los corazones de aquellos que se atreven a escuchar. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.